tal, hermanos? Que el Señor los bendiga. En este día vamos a comenzar con otro mensaje que está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17. Es esa oración intercesora que el Señor hace en el capítulo 17. Sabemos que todo el capítulo en general es una oración. Así que vamos a ir abriendo nuestras Biblias en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. A veces pensamos que confiamos en Dios y no confiamos en Dios. ¿Cómo es esto? ¿Sí? No confiamos en Dios. Estoy hablando como creyentes. No confiamos en Dios. ¿Saben una cosa? Miren, es mucho más fácil confiar en Dios para la salvación cuando todavía no lo conocemos, que confiar en Dios después de la salvación, después de que ya lo conocemos. ¿Cómo es esto? Bueno, es muy sencillo. Ustedes saben que cuando Dios necesita algo, venimos a la iglesia, escuchamos algún mensaje o escuchamos algún mensaje en algún audio, sentimos de alguna necesidad. Entonces, bueno, sí, que la escuela, que los chicos, que la casa, que el trabajo, que el auto, ¿no es cierto? Todas cosas lícitas. Pero de esa manera le estamos diciendo a Dios, no, Señor, porque tengo esto. Entonces, cuando Dios dice, en Mateo capítulo 6, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que vos me estás diciendo van a ser añadidas, ¿sí? Entonces, nosotros hacemos todo al revés, no confiamos en Dios, ¿sí? Primero ponemos todo lo demás y después Él. Por ejemplo, a veces nos encontramos con que queremos servir a Dios. Bueno, muy bien. ¿De qué manera queremos servir a Dios? Acomodando lo que Dios necesita a lo que a nosotros nos conviene. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, yo escucho en algún mensaje que hay una necesidad en la iglesia, ponele los días viernes a la noche, ¿no? Y yo digo, bueno, Señor, yo te quiero servir, quiero servirte porque yo sé que te tengo que servir, soy un hijo tuyo, pero bueno, el viernes a la noche no. El viernes a la noche no, porque es el día que salgo con mi esposa, es el día que salgo con mi novia, es el día que tengo fútbol, es el día que es el día. El viernes a la noche no. Ahora, el sábado, si querés, el domingo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Lo que yo acabo de decir, acomodando la necesidad que Dios tiene a lo que a mí me conviene. Entonces, no estoy confiando en Dios para nada. Vos me podés decir, no, mirá, yo en la gente no confío, pero en Dios sí confío. No, mentira, no confías en Dios. Estás muy lejos de confiar en Dios. Porque tal vez pienses que los planes de Dios no son los mismos que tengas vos para tu vida. Entonces no te conviene confiar tanto en Él. No sea cosa que te cambie los planes que vos tengas. Y mirando algunas cosas en cuanto a la oración, entré a este capítulo 17 de este Evangelio, ¿no? Y en los versículos del 21 al 23, que lo vamos a leer estos versículos. Capítulo 17, versículo 21, dice así: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Hasta acá la lectura. Ahora bien, acá está diciendo que nosotros podemos ser uno con Dios Padre y con Dios Hijo, ¿sí? Y uno dice, ¿y cómo es esto? Porque en realidad si nos ponemos a pensar nos vamos a encontrar lejos nosotros de Dios Padre y de Dios Hijo, ¿no es cierto? Y del Señor Jesucristo. Así que decimos, ¿pero cómo es? Bueno, esto se trata no de algo externo, esto se trata de una semejanza moral,
A esto se refiere, ¿no es cierto? Que nosotros podamos ser uno en mostrar en nuestra vida, ¿no es cierto?, el carácter de Cristo y el carácter de Dios por medio del Espíritu Santo. A esto se refiere, para que podamos ser uno, ¿no es cierto? Y de esa manera que, dice el Señor, para que crean que tú me enviaste. Cuando nosotros empezamos a parecernos al Señor, entonces ahí el mundo empieza, sí, ahí está, el Señor Jesucristo fue enviado por Dios. En el versículo 22, que acabamos de leer también, ¿no es cierto?, nos dice para que puedan mostrar la gloria que tú me has dado. A ver, que podamos mostrar la gloria que el Padre le dio al Hijo. Por supuesto que esto tenemos que tratar de entenderlo. Esto no está hablando de ahora, para nosotros, para el día de hoy. Esto está mirando hacia adelante. Esto está mirando hacia el futuro. Esto está mirando hacia el arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Cuando tengamos cuerpos glorificados. ¿Entienden? Que podamos mostrar la gloria que nos dio. Entonces, esto va a ser cuando tengamos los cuerpos. ¿Por qué? Porque dice el Señor Jesucristo, la gloria que me diste. La gloria que me diste. ¿Cuál fue la gloria que le dio Dios al Hijo cuando estuvo acá en la tierra? ¿Cuál fue la gloria que le dio? Bueno, la gloria que le dio fue la gloria de la resurrección y de la ascensión al cielo. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a poder mostrar esa gloria, como dice el versículo 22? Bueno, cuando el Señor venga a buscar a la iglesia, ahí vamos a resucitar, como Él resucitó, vamos a ser transformados, los que no hayamos muerto, y vamos a ir al cielo con cuerpos glorificados. Y ahí vamos a poder recién mostrar esa gloria, ¿no es cierto? Tener esa gloria. Es cuando Cristo venga a buscar a la iglesia. Y a medida que yo fui tratando de entender en estos versículos, me quedé más buscando en estos versículos, querer llegar a tener esa relación, querer llegar a tener ese sentir que tenía el Señor con el Padre, porque dice que los tres podemos ser uno, que nosotros podemos ser uno, y de qué manera. Ahí tenemos, tratar de enfocarnos en qué manera nosotros con nuestra vida podemos ser uno con el Señor y con el Padre. Y a medida que fui leyendo este pasaje, ¿saben qué me di cuenta? Me di cuenta que no era fácil orar. Todo este capítulo habla de una oración. Bueno, yo me di cuenta que no era fácil orar. ¿Por qué? Porque no podía dedicar el tiempo a la oración. Tener relación con el Padre es tener tiempo íntimo con Él a través de la oración. Y yo me di cuenta que no podía orar, dedicar tiempo a la oración. ¿Por qué? Porque después de algunos minutos mi mente se empezaba a ir en diferentes direcciones. Entonces no podía dedicar ese tiempo a orar, ese tiempo que usaba el Señor, cuando decía que la mayor parte del día el Señor estaba orando. Por eso tenía esa relación con el Padre. Y entonces, ¿cómo hago? Entonces, yo si no puedo orar más de unos minutos. Bueno, ¿saben por qué? No podía orar yo más de algunos minutos. Bueno, por una sencilla razón. Porque descubrí que había en mi vida, no una, varias cosas. Leyendo la Biblia, tratando de buscar el tema de la oración, aprendí que había varias cosas en mi vida que como creyente, ¿no es cierto?, estando involucrado en la obra, sirviendo al Señor, ¿no?, había varias cosas que estorbaban en mi vida para que yo pueda llegar a tener esa relación de la que me habla acá, el capítulo 17. Había varias cosas que estorbaban, ¿sí? Así que vamos a hacer una cosa, vamos ahora a pedirle a Dios que nos hable a través de este mensaje, que nos muestre cosas que están en nuestra vida y que esas cosas impiden que nosotros podamos llegar a tener una relación y que por medio del Espíritu Santo nos ayude a ir quitando esas cosas, para que podamos llegar a tener esta relación que el Señor pide. Un minuto de oración personal. Cada uno esté orando un minuto y después continuamos con el mensaje.
Muy bien, continuamos. Lo primero que descubrí es que en mis oraciones yo estaba pidiendo mal, no sabía orar. Cuando yo leo la primera carta del apóstol Juan, en capítulo 5, dice el versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pidiéremos alguna cosa conforme, escuchen bien, conforme a su voluntad, Él nos oye. A ver, cuando uno lee esto, tiene que tratar de volver a leerlo y tiene que tratar de entenderlo y tiene que pedirle a Dios que le hable. Cuando pidiéremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Bueno, yo quiero que Dios me oiga. Entonces, ¿cómo tengo que hacer para pedir conforme a su voluntad? Sigue diciendo el versículo 15, si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que bueno, en primer lugar, digo, tengo que aprender a orar, porque tengo que aprender a orar en la voluntad de Él. ¿No es cierto? Cuando leemos que la palabra, por eso digo que tenemos que tratar, a veces cuando vemos algo, tenemos que tratar de entender. Y para poder entender, tenemos que pararnos en el versículo, tratar de entender palabra por palabra, pedirle a Dios que nos hable. Porque la palabra no es para leerla solamente. La palabra es para leerla, es para meditarla, o sea, escudriñarla y para obedecerla. Es para eso la palabra. Está bien. Se nos complica a veces obedecerla, se nos complica a veces obedecerla. Pero tenemos que saber que es para eso la palabra de Dios. No porque se nos complique obedecerla, quedar con eso y ya está. No. Bueno, entonces, para eso es la Biblia. Así que cuando la leemos tenemos que tratar de entender alguna cosa. Entonces me di cuenta en primer lugar que tengo que aprender a orar conforme a la voluntad de Dios, para que Él me oiga. Después cuando estaba leyendo en Santiago, capítulo 4, pasajes muy conocidos, muy leídos. Santiago capítulo 4. Me di cuenta que estaba pidiendo mal en mis oraciones. ¿No es cierto? ¿Por qué? Y porque estaba pidiendo para realizar mis deseos y no los deseos de Dios. Entonces estaba pidiendo mal, ¿no? Pedís para gastar en vuestros deleites, dice el Señor, en el versículo 3. Pedís y pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y nuestros deleites van mucho más allá, ¿no es cierto?, de lo que tenemos. Van más allá de lo que ganamos. Y especialmente van más allá de lo que necesitamos. Nuestros deleites nunca se sacian. Por eso el Señor dice, pedís y pedís mal. No está pidiendo lo que vos necesitas, está pidiendo mucho más de lo que necesitas. Ahora, ¿qué pasa? Por eso yo decía, tanta confianza tenemos en Dios, no, porque a lo mejor Dios nos dice, no, vos no necesitas eso. Y nosotros nos dice, sí, lo necesitamos eso. Bueno, eso es pedir en vuestros deleites, para gastar en vuestros deleites. Y acá Dios dice que estamos pidiendo mal si pedimos de esa manera. El mundo pide de esa manera, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Que nuestro Padre Celestial sabe perfectamente de qué cosas tenemos necesidades. Y escuchen bien, ¿saben cuándo? Antes que las pidamos. Mateo capítulo 6. Antes que las pidamos, el Señor ya sabe qué cosas necesitamos. No lo que a nosotros se nos antoja, no lo que queremos, lo que necesitamos. Ah, claro. Entonces, ¿estamos confiando en Dios? ¿Estás seguro que estamos confiando en Dios? Ah, no, que me dé lo que necesito nada más. Pedimos para gastar en nuestros deleites. A ver, le pedimos a Dios y no recibimos respuesta. ¿Por qué? Porque pedimos para qué. Para nuestras peticiones no son para la gloria de Dios. No oramos para tener algo conforme a la gloria de Dios. No oramos para poder ayudar al prójimo.
al necesitado. No oramos para eso. No, no, no. Oramos para gastar en nuestro deleite. Oramos para que lo que nosotros necesitamos. Para eso oramos. No le decimos al Señor, Señor, danos trabajo porque quiero con mi trabajo ayudar a fulano de tal. No. No le decimos, Señor, provéeme de sustento para que yo pueda estar en la obra sirviendo y colaborando con el dinero que haga falta para lo que sea. No, no, no oramos para eso. ¿Saben para qué oramos? Para gastar en nuestro deleite. Y lo dice Dios y Dios no miente. Entonces nos creemos que confiamos en Dios. Miren qué lejos que estamos de confiar en Dios. ¿Qué les parece? Pedís y pedís mal, dice el Señor, ¿no? Ahora, esto es así, esto es verdad, si el Señor lo dice, es verdad. A veces, tal vez digamos, no, yo no soy, no, sí, Dios dice eso. ¿Sabe por qué? Por una sencilla razón. Si realmente amáramos a Dios como pensamos o como nos creemos que amamos, ¿saben qué haríamos? Estaríamos más interesados en atesorar para el cielo que para atesorar para acá, para la tierra. Si realmente amáramos a Dios. Porque eso es lo que Él nos dice. Así que tal vez muchas veces te encuentres orando por lo que vos querés. Y no es por lo mismo que Dios quiere. El primer punto, no sabía orar, no sabía cómo pedir. ¿Cómo hago para orar conforme a la voluntad de Dios? Pedís y pedís mal, me dice Santiago. Bueno, tal vez vos estés pasando por alguna prueba difícil. Hablamos de una prueba difícil. ¿Sí? Y tu oración es, Señor, quítame la prueba. Señor, quítame la prueba, por favor, lo antes posible. Dame la fortaleza para que pueda aguantar, pero quítame la prueba lo antes posible. Señor, vos sabés que ya no puedo seguir con esta prueba, con esta carga tan pesada. Esa es la oración, o la oración sería, Señor, gracias. Gracias por esta prueba que me estás dando. Sí, ayúdame, dame la fortaleza para que pueda pasarla y pueda salir victorioso. Porque sé que esta prueba va a ser de bendición para mi vida. ¿Oramos de una manera o oramos de la otra manera? ¿De qué manera oramos? ¿No? Ahora, no sabemos orar. No sabemos orar. Porque dice Juan que si pidiéramos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces vemos que no es tan fácil orar. No es una cuestión solamente, hablar con Dios no es una cuestión de abrir la boca y decir cualquier cosa. No sabemos cómo orar conforme a la voluntad de Él. Ahora, vos pensás posiblemente, ¿será que el Señor a lo mejor no tiene respuesta para esto que me está pasando, para esta situación tan difícil? A lo mejor Él no tiene respuesta y no sé cómo pedirle y no me contesta, ¿sí? Entonces vos decís, no hay respuesta. Bueno, sí, hay respuesta, pero para eso el Señor nos dejó la Biblia. Por eso te digo, si vos estás entendiendo, como entendí yo, ¿no? Que acá la oración mía no va conforme a lo que Él me pide. Me estoy dando cuenta que yo no puedo dedicar tiempo a la oración para poder tener una buena relación con Dios. ¿Por qué? Porque en mi mente, entonces tengo que tratar de buscar a través de la palabra y Dios me va a estar mostrando qué es lo que interfiere para que yo pueda hacer eso. Tengo que aprender a orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Se puede hacer esto? ¿Cómo hago para orar? Bueno, ¿qué dice en la carta que le escribe Pablo a la iglesia de Roma, en el capítulo 8? ¿Saben qué le dicen los versículos 26 y 27? Yo se los leo, muy sencillo, y lo habremos leído tantas veces. Porque dice lo siguiente: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. ¿Saben por qué? Porque entramos a la oración orando con nuestro pensamiento, con nuestra mente, no conforme a la voluntad de Dios. Cada vez que entramos a orar, entramos pensando en lo que le vamos a pedir a Dios. Entonces, no entramos a la oración conforme a su voluntad. Entramos a la oración conforme a lo que nosotros queremos pedir. Ahora bien, sigue el versículo, ¿no es cierto? Y dice lo siguiente: ¿qué hemos de pedir? Como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí está la voluntad de Dios.
en medio de la oración. Pero lo que yo tengo que tratar de hacer es cuando empiezo a orar, no irme enseguida para cualquier lado y ya dejar de orar. No, tengo que empezar a dedicar tiempo a la oración para que el Espíritu empiece a interceder, ¿no es cierto? Porque termina diciendo el versículo 27, más el que escudriña los corazones, que es Dios, ¿no es cierto? Sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Él, intercede por los santos. Entonces, ¿se puede hacer que oremos en la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Sí. Si obedecemos, se puede. Entonces tenemos que buscar estas cosas que Dios nos quiere mostrar y las dejó escritas para que nosotros aprendamos. Así que bueno, tenemos que tratar de orar, ¿no? Y nos dice que el Espíritu nos va a ayudar a pedir como conviene, conforme a su voluntad. Acá tenemos que tratar de entender algo. Cuando entramos en ese tipo de oración, entramos en un tema que es totalmente espiritual. El Espíritu empieza a interceder. El Espíritu que tenemos dentro nuestro es el que empieza a interceder. Y muchas veces, entrando en la oración, no sabemos qué es lo que estamos pidiendo. No sabemos por qué pedimos cosas que ni habíamos pensado pedirlas. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y para eso tenemos el Espíritu. Tenemos que tratar de llegar, ¿no? Porque cuando a mí siempre me recuerda el capítulo de San Juan, en la carta de Juan, en la carta de Juan, la número 5 que yo recién decía, ¿no es cierto? Que decía, y esta es la confianza, que si pidiéremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y siempre recuerdo cuando el Señor ora en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, que está orando por la resurrección de Lázaro. En la oración él empieza diciendo, Padre, yo sé que siempre me oyes. ¿Qué está diciendo eso? Que el Señor Jesucristo siempre, siempre oró en la voluntad del Padre, excepto en el huerto de Getsemaní. Pero si no, siempre él oró. Padre, yo sé que siempre me oyes. Y la manera de que Él nos oiga, dice la Biblia, es orar conforme a su voluntad. Probablemente estemos pasando por pruebas difíciles, ¿no? Para hacerlo más actual, una prueba. Estás infectado con el coronavirus, estás de última, estás internado. ¿Cómo orás por esa situación? ¿Cómo orás? ¿Le estás pidiendo a Dios que te quite esa prueba? ¿Que te ayude a salir de esa prueba? Porque ese sería nuestro deseo, el deseo de nuestro corazón. Ahora, el Señor cuando oró en el huerto, Él oró también de esa manera. Señor, esta es mi voluntad, pero no quiero que se haga mi voluntad. Quiero que se haga tu voluntad, que por encima de la mía es agradable y perfecta. Entonces nosotros oramos conforme a nuestra voluntad y ahí nos quedamos. Porque ese sería nuestro deseo, ¿no es cierto? Que nos quite la prueba. O no oramos para que el Señor nos ayude a pasar esa prueba y que podamos salir victoriosos de esa prueba. A ver, ¿entienden lo que estoy diciendo? Que podamos orar conforme a la voluntad de Dios. Y tal vez la voluntad de Dios no sea quitarnos la prueba. Tal vez la voluntad de Dios, tratemos de pensar en lo que vamos a escuchar, tal vez la voluntad de Dios sea que pasemos la prueba y que salgamos victoriosos, pero a lo mejor no en esta vida, en la otra vida, que salgamos victoriosos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que hay hermanos que entraron en una prueba de enfermedad muy grave, ¿sí? Y en poco tiempo el Señor se los llevó. O sea que esos hermanos, salieron victoriosos de la prueba, pero ya no en este mundo. Ahora bien, cuando yo leo Santiago capítulo 1, dice que tengo que tener por sumo gozo cuando me encuentro en esas pruebas. Y uno dice, ¿cómo voy a tener gozo cuando estoy en las pruebas? Presten atención.
capítulo 1 de Santiago, versículo 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Eso es lo que no tenemos, paciencia. Entonces, ¿las pruebas para qué son? Para crecer en la paciencia. ¿Y qué pasa cuando pasemos bien las pruebas? Fíjense lo que dice el versículo 12 de ese mismo capítulo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, escuchen bien, viene la promesa de Dios, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, estamos tratando de entender algo, que no es pedirle a Dios que nos quite la prueba, es pedirle a Dios que nos ayude a pasar la prueba, porque la corona la vamos a recibir si pasamos la prueba, no de otra manera. Entonces, hay que, claro, cuando dice tener por sumo gozo, dice acá Santiago, lo que tenemos que tratar de entender es esto, que las pruebas difíciles, ¿no es cierto? No son enemigos que nos vienen a destruir la vida, no, porque muchas veces lo tomamos de esa manera, no, son amigos porque vienen de parte de Dios, son amigos que vienen a ayudarnos a desarrollar el carácter cristiano en nuestra vida. Para eso son las pruebas. Entonces, cuando le estamos pidiendo a Dios que nos quite la prueba, ¿qué le estamos diciendo a Dios? Señor, que yo no pueda desarrollar el carácter cristiano. No, estamos orando mal. Pedís y pedís mal, dice Dios. En 1 Juan dice que no estamos pidiendo conforme a su voluntad. Entonces, tenemos que aprender a orar. Eso fue lo primero que yo encontré. Cuando en Lucas capítulo 21 dice que cuando seamos llevados, agarrados, bueno, el Señor mismo nos va a decir cómo tenemos que hablar, ¿no es cierto? Así que, nosotros sabemos algo. Hay hermanos que tuvieron una enfermedad terminal, grave, ¿sí? Y en muy poquito tiempo fueron sanados, porque oramos conforme a la voluntad de Dios y la voluntad de Él era que se sanen, porque los necesitaba con algún propósito y los sanó muy rápidamente. O que tuvieron algún accidente o lo que sea y fueron sanados. Conocemos hermanos que están sirviendo porque el Señor los sanó. Cuando los médicos decían que no había posibilidad de nada. Muy bien. Hay otros hermanos que estaban sirviendo, ¿no? Que eran hermanos que tenían la palabra, que compartían en diferentes iglesias, y en muy poco tiempo tuvieron una enfermedad terminal y el Señor se los llevó en cuestión de un par de meses. Se los llevó. Y uno dice, pero también, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hay otros hermanos que están internados, hay otros hermanos que están en una silla de rueda por años y años y tienen que pasar esa prueba. ¿Se entiende lo que son las pruebas? Pero las pruebas siempre es para que salgamos victoriosos y la empecemos a pasar acá y la terminemos acá, o la empecemos a pasar acá y la terminemos allá, ¿no es cierto? Bueno, el Señor tiene corona para los que terminan la prueba y soportan la prueba. Esa es la promesa que el Señor tiene. Todos tienen que pasar la prueba y todo tiene que ser para la gloria de Dios, no para otra cosa. Así que pedís y pedís mal porque cuando estamos pidiéndole a Dios, si Dios nos pone una prueba para que crezcamos, para que maduremos, y nosotros le pedimos a Dios que nos quite la prueba, no estamos orando conforme a su voluntad, estamos orando en contra de su voluntad. Y eso fue lo primero que encontré. Pero seguí buscando. ¿Por qué? Porque yo quería llegar a tener esta relación de la que habla el versículo 21 y 22 y 23. Entonces seguí buscando algunas cosas para que Dios me muestre por qué yo no podía llegar a dedicar tiempo a la oración. Otra de las cosas, ¿saben cuál era? Que no podía perdonar. ¿Qué les parece? No podía perdonar. Uno dice, ¿cómo perdonar? Yo perdono. Si yo perdono. No, no perdonamos. No perdonamos como tenemos que perdonar. Cuando nosotros
Leemos el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, dice el Señor, dos versículos los dice muy claramente. Y justamente los dice en cuanto estés orando. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra algún hermano. ¿Para qué? Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Versículo 26. Porque si vosotros no perdonáis a vuestros hermanos vuestras ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará a vosotros vuestras ofensas. ¡Wow! ¿Qué? ¿No? Tal vez cuántas veces lo habremos leído así de pasada. ¿Nos detenemos a pensar un poquito lo que dicen esos dos versículos en cuanto al perdón? A ver, léelo como quiera, de la manera que quiera y en el idioma que quiera. Ahí está diciendo que si vos no perdonás, tu Padre no te va a perdonar. ¿Cuándo? Cuando estés orando, no te va a perdonar. Uno dice, pero ¿cómo Dios no me va a perdonar? ¿Cómo es que Dios no me va a perdonar? Bueno, lo dice ahí la Biblia, ¿no es cierto? Hay algunos hermanos que no pueden lograr perdonar, que intentaron perdonar, que probaron perdonar, pero fracasaron. ¿Saben por qué? Porque recibieron a lo mejor heridas emocionales tan grandes de parte de la otra persona que no logran perdonar, tan profundas en sus corazones, no logran perdonar, ¿no? Y se rinden a decir, bueno, no puedo perdonarlo. Cuando Dios me dé la fuerza, lo voy a perdonar. Yo creo que la Biblia no dice eso. Yo creo que la Biblia no dice eso. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, un pasaje muy conocido, el apóstol Pedro le dice al Señor, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿7 veces? Muy posiblemente haya sido alguna costumbre de allá en Israel poder llegar a perdonar 7 veces a un hermano. ¿Y el Señor qué le contesta? ¿Se acuerdan lo que le contesta? 7 veces no, Pedro. 490 veces perdonarlo. ¿No? La metáfora como diciendo, lo tenés que perdonar siempre. Si vas a tener el Espíritu Santo de Dios, no vas a tener que perdonar. No hay arreglo para el perdón. No hay ningún tipo de arreglo. Vos podés pensar en alguien al que no le puedas perdonar algo que te haya hecho. Por lo general, cuando hay alguna raíz de amargura tan grande, es porque la herida viene de parte de alguna persona muy cercana. Puede ser un padre, una madre, una esposa o un esposo, que te hayan hecho algo que haya marcado tu vida de tal manera, algún amigo al que le cediste tu confianza y te haya traicionado de tal manera, ¿no es cierto? Que vos digas, nunca lo voy a poder perdonar. La verdad que no sé cómo hacer para perdonar. Cada vez que veo a esa persona, no puedo perdonar. No puedo perdonar lo que me hizo. Ahora bien, hay un pasaje de la Biblia que por lo general casi todos lo conocemos desde que somos chiquitos. ¿Saben cuál es? Es el Padre Nuestro. ¿Qué les parece? ¿Lo conocemos o no? Lo conocemos de memoria. Está en el capítulo 6 de Mateo. Ahora, presten atención un poquito. Por eso digo que cuando leemos mal también, no solamente que oramos mal, leemos de corrido, no entendemos lo que leemos muchas veces. Porque el versículo 12 del Padre Nuestro dice lo siguiente, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué creen ustedes que le estamos diciendo a Dios al decir esto? ¿Qué creen ustedes? ¿Saben qué le estamos diciendo? Así como yo perdono a las personas, quiero que vos me perdones a mí. O sea que si hay alguien, alguna persona a la que yo no estoy perdonando, en ese momento del Padre Nuestro le estoy diciendo a Dios, Señor, no me perdones hasta que yo no perdone a esta persona. Porque yo quiero que vos me perdones de la misma manera que yo perdono a los demás. ¿Qué le parece? ¿Habíamos pensado alguna vez en eso? No. Lo leemos así como el Padre Nuestro.
Pero no es así. La Biblia no es para leerla así. La Biblia es para tratar de entender qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Por eso cuando el apóstol le escribe a los colosenses en el capítulo 3, le dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, escuchen bien, de la misma manera que Cristo los perdonó a ustedes, ustedes también tienen que perdonar a sus hermanos. De la misma manera. Si tienen cualquier tipo de queja, sea lo que sea, tienen que perdonarlo, como Cristo los perdonó. Por eso, volvemos a leer recién, pensando en este versículo, ¿no? Volvemos a leer el Evangelio, capítulo 11, versículo 26, porque si vosotros no perdonáis a vuestros hermanos vuestras ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará a vosotros vuestras ofensas. ¿Qué es lo que nos dice claramente ese versículo? Bueno, nos está diciendo, mira, vos le estás pidiendo a Dios que te perdone. Todos los días te tiene que perdonar un montón de veces por día. Y vos no le querés perdonar un pecado a tu hermano. Eso es lo que está diciendo. En ese mismo momento en el que vos estás diciendo, no voy a poder perdonarlo, no sé, no puedo, no sé. Bueno, en ese mismo momento estás levantando un techo. Vos estás levantando un techo. Ese techo lo levantás entre vos y Dios, por supuesto. Entonces, ¿qué va a pasar cuando vos quieras empezar a orar? ¿Dios te va a escuchar? No, porque vos levantaste un techo y hasta ahí va a llegar tu oración. Si no perdonaste, si no aprendiste a orar, a hablar con Dios, si no aprendiste a pedir como conviene. De hecho, sabemos que Dios nos responde muchísimas veces. Apenas oramos ya, el Señor nos responde. No tenemos duda. Muy bien. Entonces, cuando vos ores, la oración va a llegar hasta ese techo, porque si vos no podés perdonar a esa persona, tampoco vas a orar por esa persona. Y si vos no orás por esa persona, hermano, entonces nunca vas a poder tener la relación que tuvo el hijo con el padre, que es la que Dios te está pidiendo acá que tengas. ¿Entendés? Tenés que tratar de entender que tenés que perdonar. ¿Cuándo? Siempre. ¿Hasta cuándo perdonó el Señor Jesucristo a sus enemigos? ¿Vos te acordás? ¿Hasta cuándo perdonó? Bueno, hasta un par de segundos antes de morir, cuando él oró y dijo, Padre, perdonalos porque no saben lo que hacen. ¿Te acordás? Ah, sí. Y sí, podés decir, sí, la verdad que sí. Pero bueno, era el Señor Jesucristo. No, hermano, estás equivocado. Estás equivocado. Porque si seguís leyendo un poco más adelante la Biblia, en Hechos capítulo 7, el Señor Jesucristo ya no estaba. ¿Y sabés cómo murió Esteban? Lo estaban apedreando y él estaba orando y diciéndole, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Oró de la misma manera que el Señor Jesucristo. Y no era el Señor Jesucristo, era un hermano como somos cualquiera de nosotros. Entonces no pongamos solamente eso, aprendamos a leer la Biblia, a interpretarla y a aprender a ver qué es lo que Dios nos quiere decir y enseñar. ¿Sí? Muy bien. Hemos visto dos cosas. Se nos va el tiempo muy rápido, ¿no es cierto? Estamos viendo, en primer lugar, que no sabemos orar, no sabemos pedir como conviene. En segundo lugar, que no podemos perdonar. Entonces, por lógica, no vamos a poder tener esa relación, porque Dios nos muestra muy claramente. Pero podemos seguir, no vamos a hacerlo hoy por amor al tiempo, pero en la próxima reunión vamos a continuar con la mitad de este mensaje, donde vamos a ver que en nuestra vida, ¿no es cierto?, había pecado, hay pecado en nuestra vida. En nuestra vida tenemos malos pensamientos. En nuestra vida tenemos ídolos. ¿Cómo? Sí, todos tenemos ídolos en nuestra vida. Tenemos problemas entre los matrimonios. No obedecemos a lo que Dios nos dice en los matrimonios. Entonces tenemos un montón de cosas. Las vamos a ver más adelante. Tal vez el Señor te haya hablado hoy, a lo mejor a través del perdón, a lo mejor a través del no saber orar, al no saber pedir como conviene. Espero que te haya hablado y que estés recapacitando con él. Si el Señor lo permite, la próxima semana continuamos con la segunda parte del mensaje. El Señor te bendiga.